Pues muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos y especialmente a todas las personas que nos siguen en las diferentes plataformas en donde se está transmitiendo este foro, el foro de digitalización con valor legal y fe pública. Agradecerles también a los ponentes que nos acompañan el día de hoy y que van a ser nombrados por nuestro moderador, que a continuación presentaré, pero antes estamos en Centro Libanés y tenemos la presencia del presidente del Consejo Directivo de Centro Libanés, que en esta ocasión es nuestro anfitrión, es abogado, doctor en Derecho y forma parte de la Asociación Mexicana de Abogados de Ascendencia Libanesa, el doctor Michel Chamblati Salem. Muchas gracias, Gerardo. Buenas tardes a todos, a la gente que está conectada a través del Zoom, a nuestros ponentes. Muchas gracias por estar aquí en Centro Libanés, en este foro, Digitalización con Valor Legal y Fe Pública, que sin duda es un tema de gran interés en la actualidad hoy en día. Platicarles, yo tengo trabajando para el sistema financiero un poco más de 25 años y uno de los sistemas que ha, digamos, formalizado de alguna forma la firma electrónica son los bancos, ¿no? A través del capítulo 10 de la Circular Única Bancaria de los Bancos y del título de comercio electrónico, donde realmente se le da validez a la firma electrónica. Y hoy en día, con esto de trabajar en pandemia a través del Zoom, últimamente yo he estado firmando muchos contratos a través de plataformas digitales como DocuSign u otros documentos donde incluso se autentica con firma electrónica y se da validez, ¿no? Y incluso el Código de Comercio ya permite la firma digital en las firmas de escrituras públicas. Hay un artículo expreso. Entonces realmente es un tema de gran actualidad. Me da mucho gusto que estén aquí presentes como abogado y como abogado de empresa y ahora en este carácter de presidente de Centro Libanés. Es muy importante modernizarnos y tener la posibilidad de que se dé reconocimiento a la firma digital en instrumentos notariales o incluso en convenios privados. Ustedes son los expertos en la materia, estoy muy interesado de escucharlos y en nombre de Centro Libanés darles la bienvenida. Esta es su casa, siempre será su casa y son bienvenidos hoy y siempre que estamos celebrando los 60 años de Centro Libanés y muy contentos de que estén aquí con nosotros. Muchas gracias y que el foro sea todo un éxito. Muchas gracias, Michel. Decirles que a continuación voy a presentar al moderador. Este evento lo estamos haciendo con la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces Federales, la Dirección Nacional. Saludamos al presidente de la Asociación Nacional, Dirección Nacional, que es el magistrado Froilán Muñoz. En representación de esa asociación viene Froilán Borges. Bienvenido, Jayito. Decirles que esto empezó el año pasado, en diciembre precisamente. Un gran amigo que está aquí presente me manda un saludo navideño, yo le contesto, vamos a desayunar, y me empieza a platicar lo que ahorita van a escuchar, y ha sido realmente un tema de actualidad, un tema que ha causado muchísimo interés, tanto a nivel foro como a nivel jurisdiccional, como a nivel administrativo. Ahorita lo van a escuchar, vale la pena. Saludar también a distancia, por razones de trabajo, a nuestra querida Nuhat Kuri, que está a distancia y próximamente va a ser la presidenta de la Asociación Nacional de Abogados en Derechos. Saludo, Nuhat, ahorita Muchas gracias, un abrazo grande. Tu participación. Para ya no aburrirlos, voy a ceder el uso de la palabra al que va a moderar, en este caso, el que es el director regional de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces Federales respecto del primer circuito jurisdiccional. Un gran amigo de la comunidad de hace muchos años, un hombre muy querido por nosotros y quien tiene todo mi afecto y el afecto de nuestra asociación. Y él ya va a dirigir y él ya nos va a presentar a los demás ponentes.
mi querido Fernando Rangel. Gracias, magistrado, por estar con nosotros. Muchas gracias al Centro Libanés, a su presidente, Michelle, muchas gracias por la anfitrionía, a mis amigos Gerardo Gozaín, presidente de Al-Muhami, a Miguel Atille, vicepresidente de Al-Muhami, muchas gracias por siempre tenernos presente y invitarnos a estos eventos que siempre son de interés para la comunidad jurídica en general. Muchas gracias, me voy a permitir presentar a los ponentes del día de hoy. Está el magistrado Arturo Morales Serrano, nuestro director regional de finanzas de JUFET Primer Circuito. La maestra Nujat Ponce Curi, vicepresidenta de ANADE, que nos sigue a través de plataforma digital. El licenciado Alfredo Basúa Huite, notario 230 de la Ciudad de México. Y el magistrado Froilán Borges Aranda, director jurídico de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial. Pues muy bien, hablar de estos temas de digitalización de documentos con fe pública es hablar de historia pura de cómo ha sido la legislación y el derecho probatorio en México. Y es interesante conocer la evolución porque evidentemente antes teníamos solamente documentos físicos, documentos producidos por la persona. Sin embargo, por alguna necesidad se inventa en algún momento la fotocopiadora. Y entonces la legislación necesita encontrar cómo el juzgador va a valorar esas pruebas, esos documentos, que pues, quedan en un híbrido entre que si son documentos públicos, son documentos privados, ¿qué son? Porque además, pues ya desde aquel entonces se podían alterar estos documentos. Entonces la legislación optó por decir que quedaban al prudente arbitrio del juzgador la valoración de esos documentos, viendo la fiabilidad de cómo habían sido producidos esas pruebas que decía la ley eran producto de los descubrimientos de la ciencia, y una fotocopia como tal pues no es un documento, sino es precisamente uno de estos productos de la ciencia. Sin embargo, el legislador de repente se encuentra con que la ciencia avanza y ahora tenemos documentos que no necesariamente son físicos, sino que a veces existen solamente en el ciberespacio, que es algo que no podemos tocar, que no podemos ubicar en el Google Maps. ¿De dónde está? De repente, bueno, ¿qué hacemos con esos documentos? Y además, ¿qué valor les vamos a dar en un procedimiento, en un litigio, a este tipo de pruebas? Y entonces, precisamente para platicarnos de esta situación, la ley tuvo que evolucionar para reconocer, saber, juzgador, no te confundas, no puedes decir que un documento de este tipo que tiene una fuente digital y que tiene ciertos caracteres que le dan una fiabilidad en cuanto a la fuente de cómo fueron confeccionados, no los puedes valorar como una simple fotocopia, sino que les tienes que dar otro alcance demostrativo, pero para ello será la fiabilidad de la fuente con la que se hubieran producido. Entonces, la legislación mercantil y la civil tuvieron que evolucionar precisamente para entender cómo podemos producir con fiabilidad en esos documentos y además qué alcance demostrativo se les puede dar para que hagan prueba en un procedimiento jurisdiccional. Entonces, mi querido Alfredo, ¿nos quieres platicar, por favor, en qué consiste esto de la certificación digital de documentos y todo lo que envuelve para que tengan fe, por favor? Muchas gracias. Y antes que nada, también agradecer a la asociación, al Club Libanés y a todos ustedes que están aquí presentes, que están también de manera virtual recibiendo esta información. Les agradecemos mucho su participación. Son temas de gran interés, de gran actualidad, como decía mi querido amigo Gerardo Gozaín, y el magistrado Rangel no se equivoca, efectivamente. El día de hoy vamos a platicar de unas herramientas que se están creando y que se están desarrollando de manera ya presente, no es un futuro, es una realidad hoy por hoy, pero que tengo que hacer una aclaración pertinente porque muchas gentes me han preguntado si este servicio de prestador de servicios de certificación sustituye, se sobrepone o de alguna manera es una evolución de, vamos a decir, del protocolo notarial. No lo es. El protocolo notarial y las actividades que realiza el notario siguen siendo las mismas que hemos estado nosotros usando a través de los milenios en donde el notario ha estado participando en la sociedad. Sin embargo, en el momento en el que el mundo digital cobra relevancia en nuestra vida diaria,
pues se amplían las facultades, se amplían las herramientas que tendría en este caso el notario para poder llevar su actuación, para llevar su día a día, su quehacer al mundo digital. Una situación que no existía anteriormente porque toda la fe pública se materializaba a través del protocolo y hoy tenemos la posibilidad, los notarios, de poder subirnos a esta ola de acreditación de la Secretaría de Economía para poder participar en ese mundo digital. No es una sustitución, estas herramientas no sirven para sustituir la fe protocolaria del notario, se amplían dentro de las funciones que tiene. Entonces, si ustedes quieren hacer una compraventa de un inmueble o quieren constituir una sociedad o quieren hacer una hipoteca, pues tendrán que acudir al protocolo notarial tal cual. Ahora, lo que hace la prestadora de servicios de certificación es diferente, ¿sí? Es una herramienta nueva que nos va a permitir actuar en un mundo digital no protocolario. ¿Qué es un prestador de servicios de certificación? Sería la primera pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿no? En ese sentido, el notario, que está acreditado por la Secretaría de Economía como prestador de servicios de certificación, se constituye como un fedatario en auxiliar del comercio para brindar servicios relacionados con 4 servicios fundamentales. Primero que nada, el uso de la firma electrónica, desde su creación hasta la utilización, pero no de la firma electrónica simple, sino de la firma electrónica avanzada. Como todos sabemos, ya hay una distinción clara entre lo que son las firmas electrónicas simples y la firma electrónica avanzada. También participa en otro servicio que es la estampa de sellos de tiempo, el timestamping, y uno adicional que es la constancia de conservación de mensaje de datos. Y por último, a través de la digitalización de documentos en soporte físico. Con estos 4 servicios básicos es como el notario puede convertirse en un prestador de servicios de certificación, pero dota a través de su fe pública de una diferenciación con otros prestadores de servicios de certificación. Las facultades de expedir estos certificados o de prestar servicios relacionados con la conservación de mensajes de datos, el sellado digital de tiempo, la digitalización de documentos, así como fungir como tercero legalmente autorizado para dar fe de las digitalizaciones, no conlleva necesariamente una fe pública en sí misma. Este servicio lo pueden prestar empresas privadas que están acreditadas y que lo que hacen es acudir a una norma oficial, que es la NOM 151, para dejar constancia de que los servicios se proporcionaron con base en ciertos procedimientos tecnológicos. Sin embargo, si el notario además es prestador de servicios de certificación, además de acreditar que se cumplieron con estos procedimientos tecnológicos, conllevan la presunción de que esa estampa de sello de tiempo o esa constancia de conservación, esa digitalización, fueron otorgados ante la fe del notario. Entonces, sí hay una diferencia entre los PSCs. Adelante. El mensaje de datos, para nosotros poderlo entender, no es nada más un archivo electrónico. El mensaje de datos se puede conformar con cualquier información que es generada, enviada, recibida, archivada a través de documentos o medios de comunicación electrónicos. Es decir, un correo electrónico, un WhatsApp, un archivo de PDF, un Word, todos esos son mensajes de datos. Ahora, aquí viene la pregunta y es precisamente donde interviene pues es todo este cuestionamiento y la charla que vamos a seguir el día de hoy, ¿no? ¿Sí? ¿Qué valor probatorio tiene un mensaje de datos no certificado? Lo que decía el magistrado Rangel. ¿Qué valor le vamos a dar a un mensaje de datos no certificado? ¿Sí? Es, según el Código de Comercio, evidentemente, a un mensaje de datos por sí mismo, pues no le puedes negar efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria. En sí mismo, pues no. La razón de que esté contenido un mensaje de datos no puede ser desvalorizada, tiene que tener un valor. Por tanto, dichos mensajes pues, pueden ser utilizados como un medio probatorio en cualquier diligencia ante autoridad legalmente reconocida y surtirán los mismos efectos jurídicos que la documentación impresa, siempre y cuando los mensajes de datos se ajusten a las disposiciones del propio código, es decir, de que entren dentro de la categoría de mensaje de datos. Y este valor probatorio que se les otorga por el Código de Comercio, pues se refiere precisamente a los documentos privados. Un documento que no es objetado, un mensaje de datos que no es objetado, pues tiene un valor probatorio
pues vamos a decir, pleno, vamos a llamarlo así. El problema es cuando se objeta, ¿sí? El problema es cuando se objeta y se dice, pues ese mensaje de datos no lo reconozco, no reconozco su autoría, y entonces entramos en un conflicto sobre qué valor probatorio le vamos a dar y cómo vamos a reforzar ese valor probatorio. Y lo único que nos queda, pues es en el ámbito acudir a una pericial en informática para saber cuál fue la fuente, cómo se transmitió, cómo se generó, cómo se archivó y cómo se conservó ese mensaje de datos, para entonces poder precisamente acreditar su autenticación. Este sería el valor probatorio que tendría un mensaje de datos no certificado. A diferencia, un mensaje de datos con alguna de las herramientas tecnológicas que vamos a platicar ahorita, cambia completamente su paradigma en cuanto a valor y cuanto a autenticidad del mismo, ¿no? ¿Qué señala esta famosa NOM 151? ¿Qué es lo que dice? La NOM 151 en realidad son lineamientos sobre procedimientos que se tienen que seguir, sobre estándares internacionales que debe de contener las plataformas y los sistemas informáticos del prestador de servicios de certificación que acrediten que esos mensajes de datos fueron sellados y fueron impuestas las constancias de mensajes o en su caso la digitalización de los mismos se ajustó a ciertos procedimientos en cuanto a cadena de custodia, que es muy importante precisamente para determinar pues qué, cómo, cuándo y dónde se implantaron esos documentos, esos sellos, vamos a llamar. ¿A quién está dirigida esta NOM? Pues está dirigida en principio pues a todos los comerciantes, ¿no? ¿Sí? Todos aquellos que están obligados a mantener información contable, administrativa, etcétera, ¿no? Todas estas personas están obligados a llevar esta norma oficial mexicana, ¿sí? Y lo que nos dice la NOM es, pues básicamente cómo debes de almacenar, conservar y custodiar esta información para el efecto y establece los procedimientos que hemos comentado. Ese es el valor importante de esta NOM 151 y que ahora cualquier abogado de empresa pues tendrá que conocer el alcance y el contenido de esta NOM porque contiene, vamos a decir, normativa que afecta pues, su actividad diaria, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué te ofrece o qué valor agregado ofrece una prestadora de servicios de certificación con fe pública? Pues lo que ofrece es el respaldo de la fe pública notarial. El respaldo de una fe pública que ha estado actuante y vigente y presente en las actuaciones del mundo occidental, pues más de 5,000 años, que ha evolucionado y que se ha adaptado permanentemente a la evolución tecnológica que ha sufrido las civilizaciones occidentales, desde, como decía el magistrado Rangel, desde el manuscrito, o sea, en primer lugar, desde la tablilla, vamos a decir, del sirio, de la civilización precisamente libanesa, asentada en esos territorios hace tantos milenios, con las tablillas de barro, hasta el papiro egipcio y por supuesto, pues todo lo que sucedió en Europa y en América Latina con este tipo de notariado latino que ha permitido dar fe, conservar, bajo esa matricidad protocolaria, conservan en estos ambientes digitales, pues están avalados por esa actividad notarial. ¿Cuáles son los servicios? ¿Cuáles son los servicios que se ofrecen por una prestadora de servicios de certificación? La primera, que es una que nosotros ya estamos acostumbrados como mexicanos, porque es, valga decirlo con claridad y con pertinencia, la sociedad mexicana, dentro de las sociedades de América Latina, dentro de las naciones de América Latina, es la que mayor uso de la firma electrónica avanzada tiene. ¿Por qué? Porque la implantó el SAT como un medio importantísimo para presentar las declaraciones y cualquier actividad relacionada con emisión de información al fisco federal, como el único medio para ello, ¿no? Entonces, quieran o no, hace más de 20 años que estamos nosotros inmersos en esa, vamos a llamarle cultura de la firma electrónica avanzada y sabemos perfectamente cuáles son sus efectos. Bien, pues lo que no sabíamos, y ahora ya lo podemos conocer, es que las prestadoras de servicios de certificación también pueden emitir firmas electrónicas avanzadas, o sea, pueden emitir certificados digitales para el efecto, con las mismas características que la del SAT. Solamente que la del SAT solamente podría utilizarse para declaraciones fiscales y en cambio la de la prestadora de servicios de certificación para firmar cualquier documento de carácter privado, civil, mercantil, el que fuera, ¿no? Entonces, esta firma electrónica que ustedes ya conocen, la firma electrónica avanzada, a diferencia de la firma electrónica simple, pues tiene una serie de principios y de atributos
que son importantísimos y que la Suprema Corte ha reconocido casi con una presunción iure de iure, en el sentido de que aquello que esté firmado a través de firma electrónica avanzada, pues se considera no repudiable. Es decir, la persona no puede desconocer que emitió o que implantó o que adjuntó al documento la firma electrónica. La firma electrónica se convierte en una herramienta fundamental. Otro de los servicios que ofrecen las prestadoras de servicios de certificación con fe pública es la emisión de sellos digitales de tiempo. Los sellos digitales de tiempo es una herramienta, es un mecanismo informático que, de conformidad con el Código de Comercio, permite certificar y demostrar que un dato digital existió antes de una fecha y hora determinada. Y, por supuesto, que goza de fe pública cuando se otorga ante un fedatario acreditado, ¿no? Y que goza de esta autenticación notarial, lo que convierte en un certificado digital de fecha cierta y que goza de, como lo haría una prueba plena en un juicio, en un procedimiento. Esto es importantísimo porque la fecha cierta de los documentos hoy se hace muy relevante, no solamente en materia administrativa o en materia fiscal, sino en materia civil, en materia inclusive del orden de pues esta situación tan extrema como podría ser la privación de la propiedad, ¿no? En los casos pues que todos conocemos, ¿no? De desgracia, ¿no? Que se reformó la Constitución en ese sentido, ¿no? Entonces, el sello digital, cuando el documento nace y pervive en el mundo digital, pues el sello de tiempo le da esa certidumbre absoluta sobre la fecha. Ahora, la idea de tener un sello de tiempo, pues evidentemente es que todos los que utilizamos la computadora sabemos que hay sellos de tiempo que se puede poner la propia computadora que tú tienes en tu casa, o inclusive puedes bajar programas para timbrado, para sellado de tiempo. Pero lo interesante aquí es que la prestadora de servicios de certificación, en primer lugar, pues está acreditada por la Secretaría de Economía, por lo tanto su sistema está avalado por eso. Dos, se implanta el sello de tiempo con la firma electrónica del prestador de servicios de certificación. Y tercero, está conectada a un reloj del Sistema de Meteorología, el Servicio de Meteorología Nacional, el CENAM, que le da una fecha absoluta, una hora absoluta cierta, conforme al meridiano de Greenwich. Entonces, pues es una robustez fundamental para una herramienta digital de este tipo. Otro de los servicios que se están brindando por parte de las prestadoras de servicios de certificación son las constancias de conservación de mensajes de datos. Esta es una herramienta un tanto cuanto más robusta que el sello de tiempo, porque lo que hace es crear una huella digital en el documento electrónico que a través de un algoritmo que se conoce en el mundo informático como hash, este algoritmo lo que hace es digestar el documento y crear una huella en base a ciertos caracteres que permiten el día de mañana verificar si la huella que tiene el documento exhibido contra la huella de la constancia permanecen inalterados, y entonces da la presunción de que el documento no fue alterado. En cambio, si se altera el documento, se altera el mensaje de datos, el hash no va a coincidir y por lo tanto va a existir la presunción de que el documento fue alterado y por lo tanto perdió pues, la autenticidad, la validez, el origen, la fuente, etc. El último de los servicios que quisiera yo platicar ahora es el de la digitalización de documentos en soporte físico, que esto es trasladar del mundo físico a través de la migración del escáner, a través de la migración de esta digitalización, un documento que esté en soporte físico, hacerlo un escáner, pero no un escáner cualquiera, porque todo el mundo escaneamos todos los días documentos, sino lo convertimos en un documento, a través de esta migración, en un documento electrónico que goza de la fe pública en el sentido de que, uno, fue reproducido, migrado a través de un procedimiento reglado y documentado, y dos, que tiene la fe pública de que se compara el documento físico contra la migración electrónica y se asegura que es una, vamos a decir, una reproducción, una representación fiel y exacta del objeto de su fuente, lo que decía el magistrado Ranquel, la autenticidad de su fuente. ¿Qué es lo que, vamos a decir, beneficios podría traer esto? Pues, bueno, pues son todavía incalculables los beneficios que podría ser, ¿no? Cuando hablamos de una transformación digital de las empresas, cuando hablamos de una transformación digital de las sociedades, y pensamos que el flujo documental el día de hoy, para que tenga una especie como de validación, tiene que bajar al papel, y nos imaginamos en un mundo en el que el documento nace, se desarrolla dentro de un ámbito digital, se firma, se autentica, se le da fecha cierta,
se produce una inalterabilidad del mismo, o por lo menos una huella de inalterabilidad, y puede subsistir de esa manera con plena validez, con pleno valor, efecto legal auténtico. Y por el otro lado, cuando podemos pensar que lo que tenemos nosotros en físico lo podemos subir al mundo digital para archivarlo, manipularlo, transformarlo o de alguna manera transportarlo o transmitirlo, pues con eso se completa, y el muro digital que impedía la transformación de las empresas y de la sociedad al mundo digital, pues entonces encuentra herramientas que lo facilitan, ¿no? Que lo posibilitan. Y bueno, pues eso es lo que hace una prestadora de servicios de certificación, magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante conocer cómo funcionan estos servicios de certificación y digitalización, pero finalmente ahora constituye una herramienta que va en plena evolución y que, bueno, tiende a tener todas estas versatilidades como pruebas en un procedimiento jurisdiccional. Entonces, no sé si nuestra amiga Nahut Ponce nos podría comentar, ella desde el ámbito de litigio como postulante, cómo ve precisamente estas herramientas digitales que ofrecen estos servicios de certificación. No sé si me está escuchando y pueda intervenir. ¿Cómo están? Buenas tardes. Primero, magistrado, muchísimas gracias. Agradecer siempre al Club Libanés, a Gerardo Gozaín, la invitación. Es un gusto poder estar con tantas personalidades. Fernando Rangel, muchísimas gracias ahora sí que por esta oportunidad. Mi querido Alfredo, ¿quién mejor para explicar, ¿no? Todo este tema, pues precisamente de la digitalización y que pues vale la pena estar obviamente en todos los aspectos o en todas estas aristas precisamente que platicaban. Froilán, muchísimas gracias también por estar aquí. Siempre la Asociación Nacional de Magistrados pues es importantísima tenerla, porque si no hacemos equipo entre todos, esto no va a ayudar. Gracias en especial también al Mujami, Asociación Jurídico Mexicano-Libanesa, a quien pertenezco orgullosamente, y gracias por la invitación. Bueno, pues platicarles y contestando esta pregunta precisamente, a ver, como todos sabemos hoy en día, y más con el tema de la pandemia, pues se ha venido o nos hemos tenido que subir al tren de la tecnología con una, a lo mejor, rapidez que proyectábamos o presupuestábamos dentro de unos 2 o 3 años. Y entonces, pues ha sido muy común que podamos ofrecer pruebas periciales en juicio, ¿no? O ofrecer algún tipo de probanza en algún procedimiento a través de algún medio electrónico, un medio magnético o un medio tecnológico de análoga pues naturaleza, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos esto, no? ¿Cómo llevamos? Lo decía muy bien Alfredo, a ver, esto no sustituye lo que se ha hecho en el entorno notarial de tiempo atrás, pero ¿cómo ofrezco ahora esto, no? Yo creo que a muchos nos pasó, oye, me corrieron por WhatsApp, ¿no? O me casé por Zoom, ¿será válido o no, no? O quiero hacer mi testamento vía remota, ¿no? Y sobre todo les digo, en estos temas pues de pandemia, obviamente se agudizaron estas cuestiones. Es importante saber, y como también lo platicaba Alfredo, en qué repositorio seguro se van a alojar pues estos documentos o estos archivos que vamos a utilizar y que se pueden utilizar y que sin duda están totalmente previstos y tienen validez, las pruebas digitales en juicio, ¿no? Toda esta fe notarial, todos estos documentos, nos ha tocado, Alfredo no me va a dejar mentir, en donde mucha gente dice, oye, voy a ofrecer en juicio un correo electrónico. Y entonces le pido a un notario que venga y dé fe del correo electrónico. Y lo primero que se hace es se imprime el correo. Bueno, pues imprimo el correo, ya no estoy ofreciendo una prueba digital, ¿no? Estoy ofreciendo una prueba documental con fe pública. ¿Qué tendría que hacer para que realmente ese correo electrónico o algún archivo enviado por alguna de las plataformas que hoy en día utilizamos tenga una validez en un procedimiento? Bueno, primero tengo que preservar la integridad, y esa palabrita es fundamental, la integridad del archivo. ¿Qué quiero decir con integridad? Que no se haya alterado, que se preserve su confidencialidad,
pero que esté disponible para poder, obviamente, utilizarla. Y es que, gracias también por poder hacer esta interacción, es que es importante que pensemos fuera de la caja y es importante saber que en esta etapa necesitamos, por supuesto, de toda la asesoría y la ayuda de nuestros ingenieros, de los licenciados en sistemas, que son los peritos que ofrecen y que van a ayudarnos a desahogar todas estas pruebas en los juicios que se van a requerir. Entonces, lo primero que tengo que hacer es generar, o más bien procurar y tener la integridad del archivo, del documento, de la información, y necesito generar, pues obviamente, ¿cómo lo voy a ofrecer? Bueno, yo les diría de la manera en la que se obtuvo. Es decir, si fue una fotografía, si fue una conversación de audio, si fue una grabación por un Zoom, entonces lo que tenemos que preservar es la integridad de esa manera en cómo se obtuvo pues este archivo o este documento digital que vamos a ofrecer. ¿Para qué? Para poderlo desahogar, les decía yo, de la manera correcta. Y por eso puse el ejemplo del correo electrónico. Les digo, me ha tocado mucho, oye, voy a ofrecer como prueba digital la impresión del correo. Bueno, ya no es digital, ¿no? Tendría que desahogar la propia impresión desde la computadora, desde el dispositivo, desde el ordenador en el que está alojado esta información. Dos, tengo que generar, y eso a lo mejor algún tema un poquito ya más adelante en un proceso, una cadena de custodia. ¿Qué pasa muchas veces cuando queremos ofrecer algo en un litigio? Le mete manos todo el mundo, el de sistemas, ya lo vio alguien más, ya movieron la computadora, ya abrieron el teléfono, ya el archivo a lo mejor pierde esta integridad. Precisamente hay que generar esta cadena de custodia, y por eso esto que platicaba Alfredo de tener y de cumplir con esta NOM 151 es importantísimo, porque lo que nos están dando es un repositorio seguro, un lugar en donde vamos a almacenar, en donde vamos a tener la disponibilidad, obviamente, de este tipo de archivos y de información. Entonces, yo les diría, lo primero que tenemos que observar es qué es lo que vamos a hacer, para qué vamos a requerir esta certificación, cómo la vamos a analizar, qué queremos probar con esto, para ver la manera, obviamente, de ofrecerla, de desahogarla y que realmente, pues nos sirva, ¿no? Saludo con afecto al señor notario, al señor magistrado y bueno, también a Nuhat, que acaba de hacer uso de la voz. Efectivamente, bueno, nos estamos subiendo al tren digital, como lo acaba de decir Nuhat, y ahora que habló el notario Alfredo, me recuerda de un dicho de juzgado, notaría abierta, juzgado cerrado. Cuando hay actos jurídicos bien realizados, llevados a cabo de manera eficiente, pues el juzgado tiene menor trabajo. Pero ahora con esta época de las tecnologías de la cuarta revolución, vemos que distintos sectores del mundo jurídico se empiezan a subir a este tren tecnológico. Y de lo que se trata es evitar ir reduciendo esta brecha tecnológica, porque aunque no queramos, el tiempo nos está alcanzando. Entonces, debemos actualizarnos en cada uno de los sectores. Por lo que se refiere al Poder Judicial de la Federación, en este caso estamos representados 3 compañeros que queremos tener ese conocimiento, esa actualización, porque no solamente se trata, en primer lugar, es conocer lo que hay, conocer estos ecosistemas tecnológicos que ya se están viendo en otros países, que ya se están desarrollando en nuestro país, sino ver cómo modificar las prácticas actuales, porque no se trata de digitalizar las mismas prácticas, sino de innovar, de corregir, de, pues en cierto modo, tener una disrupción. Si comparamos ambos mundos entre los programadores tienden a la disrupción, al crear, y a veces violando derechos humanos, a veces por un mero ánimo de consumo. Y por el lado de los abogados, nosotros estamos más que nada al status quo, al querer garantizar la seguridad jurídica. Y bueno, estos avances tecnológicos que el señor notario nos ha puesto sobre la mesa, creo que es algo que nos va a ser de mucha utilidad.
En el Poder Judicial de la Federación, bueno, ya llevamos tiempo, como desde la Suprema Corte de Justicia, acercándonos a estos aspectos tecnológicos con la red jurídica en donde podemos acceder vía electrónica a la jurisprudencia. Se ha formado el expediente electrónico, en fin, y a raíz de la pandemia del COVID-19, pues esto se ha visto exponencial y le hemos dado un alcance distinto a la manera de interpretar, o debemos hacerlo. No podemos seguir con las mismas maneras o las mismas formas de interpretación cuando que ya existen nuevos modelos que nos llevan a actualizar a los jueces para poder estar en la misma sintonía que ya empiezan a hacerlo los abogados. Si vemos en otras latitudes, en España, por ejemplo, un poco por el idioma, desde luego en Estados Unidos y China, pues vemos la elaboración de algoritmos, de programas jurídicos que en suma no vemos estas cajas negras, porque si analizamos un poco el concepto de inteligencia artificial, un poco de lo que se decía mi amigo Fernando en cuanto a que soy entusiasta más que experto de la inteligencia artificial, porque eso es una de las investigaciones. Yo creo que al final voy a llegar a la conclusión de que el ser humano, el juez humano no va a ser reemplazado, al menos durante los próximos 30 años, espero, pero sí debemos acercarnos los jueces a la forma en que razonan los programadores, cómo se crean los algoritmos, de qué manera podemos garantizar estos derechos humanos, pues que haya un equilibrio, esta innovación y a la vez que sea en pro de la persona. Entonces, finalmente el tema que nos ocupa ahorita, que es la prueba digital, en principio lo que considero es que siempre tiene que ver en función del humanismo, en función de la persona. Todo esto es para facilitar lo que sucede en la realidad y que se le tiene que poner en el conocimiento del juzgador. El juzgador ahora con nuevas tecnologías le tiene que dar certeza lo que nosotros entendíamos como el documento de fecha cierta. Y si, por ejemplo, en una demanda veíamos que una firma, la manifestación de la voluntad, no correspondía al simple cotejo con otras firmas, pues lo que hacíamos era mandar ratificar la firma y ver que efectivamente fuera la persona que lo haya firmado. A veces habían ciertos trucos por ahí. Ahora, pues, no podemos venir a que ratifique o que presente en el ordenador o la computadora. Hay inspecciones, podría hacerse la prueba de inspección ministerial, es decir, ubicar el sistema de cómputo, entrar a la caja, al disco duro, pero hay otros que son aspectos meramente técnicos, como bien lo explicó el notario, que tiene que ver con toda una cadena de información y que de suyo tiene ya una certeza. Entonces, al juzgador no nos queda más que darle por plena, es decir, valorarlo en sus términos, como un documento de fecha cierta. Y eso pues, nos va a permitir poder acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, el interés legítimo, y ello creo que, bueno, son avances que nosotros, por lo pronto como abogados, por lo pronto como jueces, debemos empezar a asomarnos qué es lo que existe, para que cada uno de nosotros empecemos a innovar. Entonces, creo que lo que acaba de decir Nuhad, el señor notario, bueno, yo en principio estoy de acuerdo, porque creo que hacia eso vamos, hacia pues dejar de tener estos criterios decimonónicos y actualizarlos. No por ello significa que vamos a dejar de perfeccionarnos en lo que existe, porque de todas formas el juzgador depende de lo que el legislador haga. Si el legislador no le atina a una legislación de inteligencia artificial, pues poco podemos hacer. Pero mientras tanto eso, como juzgadores sí debemos, al menos ese es mi punto, irnos involucrando con estos aspectos y garantizar de nuevas formas los nuevos derechos humanos, los nuevos derechos fundamentales. Pongo algunos ejemplos. Ya en Europa se vislumbran los derechos humanos relativos a la transparencia de los algoritmos, es decir, cómo razona, entre comillas, un algoritmo
y de tal manera que el humano sepa hacia dónde va y evitar los sesgos de discriminación, las categorías sospechosas del artículo 1 constitucional, el que al final en una empresa no sea un bot que atienda a la persona, sino que sea un humano. Al final es el que le va a decir, no, es que no pagaste a tiempo tu producto y por eso te lo vamos a cobrar, pero que sea atendido por un ser humano. Y así, bueno, la digitalización de los documentos, una serie de nuevos derechos, de nuevas fronteras que estamos descubriendo, y pues no queda otra más que avanzar, y pues esto me motiva para, en mi caso, continuar con mi investigación en ese sentido. Por lo que se refiere, y con esto concluyo, en el Poder Judicial de la Federación, en las distintas materias, estamos haciendo los esfuerzos, a veces con más ahínco, a veces menos, pero tratamos de conocer la normativa que nos está rigiendo, la normativa, desde luego, en primer lugar, de lo que la Corte, en estos acuerdos conjuntos con el Consejo, ha emitido en torno a la firma electrónica, y bueno, en particular, aspectos que se han derivado por la pandemia. Entonces, pues, hay más preguntas que respuestas, pero creo que el hecho que estemos aquí unidos pues, nos permite tener una nueva perspectiva para seguir desarrollando todo esto. Eso es lo que quería yo comentar. Muchas gracias, mi querido Froilán. Bien interesante toda esta cuestión que nos platicas sobre esta naturaleza de los documentos y de la forma en que lo analizas. Muy interesante porque vamos viendo de dónde surge esta clase de documentos. Tenemos otro excelente juzgador, el magistrado Arturo Morales. Magistrado, dentro de toda esta cuestión que hemos visto de qué son los servicios de certificación, lo que nos comentaba la compañera precisamente con relación a todos estos temas y lo que comenta Froilán en cuanto a la naturaleza también de estos documentos que se generan, ¿cómo ha influido precisamente en la visión del juzgador la valoración en un juicio de la aportación de esta clase de pruebas? Estábamos acostumbrados a todas las pruebas, eran cuestiones físicas que podíamos nosotros tener a la vista y corroborar a base, como dice el propio Código Federal de Procedimientos Civiles. Distinguíamos, por ejemplo, un documento público por la existencia de los sellos y las firmas o los logos que establece la ley respectiva. Y los documentos privados, pues simplemente porque la ausencia de todos estos elementos que daban como certeza a un documento público. Pero ahora tenemos algo que no podemos tocar, sino que abrimos un aparato, ya sea un teléfono inteligente, una tableta, la computadora, un dispositivo de almacenamiento de datos, como puede ser una CPU, una USB o un disco compacto, que ya casi en desuso. Pero ¿cómo ha influido esto en la visión del juzgador cuando se aportan esta naturaleza de elementos a la hora de valorar? Adelante, maestro. Muchas gracias, magistrado Rangel. Ante todo, quiero agradecer la oportunidad de compartir con ustedes esta tarde. Muchas gracias al Centro Libanés por haberme invitado a participar en esta conversación. La verdad es que yo estoy sorprendido porque hace no mucho tiempo discutíamos sobre el valor probatorio que merece una fotostática. Se decía qué es una fotostática, si es un documento privado, si se puede equiparar a una copia al carbón, si se puede equiparar a una fotografía. Y esta discusión no tiene mucho tiempo que se dio. Y en un abrir y cerrar de ojos estamos discutiendo sobre el valor probatorio que tienen los mensajes de datos, que tienen ahora este otro tipo de constancias que nos están llegando, creo, cada vez con más frecuencia, y que me hacen pensar que ya no solamente estamos ante la presencia de dos clases de documentos, como lo mencionaba el magistrado Rangel, el documento privado, el documento público, sino que ahora también estamos en presencia de un documento electrónico, que tiene sus propias características y desde luego su propio valor probatorio en el caso de que se aporte a un procedimiento. En los procedimientos judiciales hemos visto también que ha avanzado de manera vertiginosa el uso de la firma electrónica. Me parece, si no recuerdo mal,
que el primer tribunal que usó la firma electrónica fue el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el juicio en línea, pero esta firma electrónica avanzó a otros tribunales, incluyendo al Tribunal Federal, al Poder Judicial de la Federación. Esta firma electrónica que se usa en el Poder Judicial de la Federación, a mi modo de ver, tiene ciertas características de las que comentó el notario Alfredo. Hay un sello de tiempo, cuando se emite la firma electrónica me parece que no se puede repudiar, no se puede objetar, porque hay elementos que hacen ver con toda claridad quién fue la persona que suscribió o firmó o emitió esa firma electrónica, a través de estos algoritmos, a través de lo que yo creo que es el sello de tiempo, porque se establece exactamente la hora, el día en que se firmó, no solo en la Ciudad de México, sino también aparece la hora del meridiano de Greenwich. Entonces, esto da certeza a que esa firma, ese documento que se presenta firmado o que se presenta a través de firma electrónica, tiene completa validez. Y así sucede con el resto de los documentos electrónicos que me parece que se prevén en el capítulo del Código de Comercio que se refiere al comercio electrónico, que es justamente donde se prevén todos los servicios de los que ha comentado el señor notario, como por ejemplo la conservación de mensaje de datos, que garantizan que el documento que tiene esa constancia es inalterable. Está el propio sello de tiempo digital que le otorgan al documento una fecha cierta, y desde luego también están los procesos de digitalización, en donde se convierten documentos físicos ya en documentos electrónicos, a través de un procedimiento que está regulado en el Código de Comercio y que a través de estos prestadores de servicios de certificación le permiten dar bastante confiabilidad y bastante autenticidad. El valor probatorio de esta clase de documentos electrónicos depende justamente de la fiabilidad del emisor o de cómo fue que se emitió ese mensaje de datos, cómo fue que se hizo la digitalización del documento, y desde luego que estas herramientas de las que ahora estamos comentando permiten justamente incrementar o no el valor probatorio de estas constancias que se alleguen al juicio. En el propio Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal 12/2020, ya también que regula la formación del expediente electrónico dentro del Poder Judicial de la Federación, también se habla ahí de cómo se incorporan electrónicamente documentos al expediente y cómo es que uno como juzgador tiene que justipreciarlos. Se habla ahí de si se trata que los documentos que se incorporen al expediente electrónico van a ser, se tendrán que considerar como si estuvieran firmados de manera autógrafa. Si se trata de documentos públicos, la parte que lo exhibe tendrá que declarar bajo protesta de decir verdad que es obtenida del documento original y auténtico, y entonces el juzgador así deberá tomarlo en consideración. De manera que estamos en un punto en que confluyen una serie de circunstancias en las que este tipo de situaciones van cada vez en aumento, y cada vez creo que los juzgadores tendremos que estar preparados para enfrentar no solamente la cuestión de la valoración, sino aspectos que tienen que ver como cómo deben presentarse, cómo deben incorporarse este tipo de constancias. Muchas gracias, magistrado. Antes de pasar a las preguntas que nos ha hecho llegar nuestro público, que bueno, precisamente prueba de todo esto es que estoy recibiendo las preguntas precisamente en mi dispositivo electrónico. Yo quisiera preguntarle a la compañera Nuhat, con toda esta evolución que tenemos precisamente en la producción de pruebas
bueno, pues se podrían catalogar como documentales, aunque no sean propiamente físicas, que se pueden incorporar a un papel, pero que ordinariamente no todas tuvieron un origen en papel, sino que se pueden producir directamente de manera digital. Esto desde el ámbito litigioso puede enaltecer el principio de lealtad procesal o eventualmente puede hacer más difícil un litigio ante la postura de las partes en cuanto a las objeciones o la forma en que se manufacturan esta clase de documentos. No sé si nos pueda tomar la pregunta la amiga Nujat. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, yo les diría, depende un poco de lo que estemos, de lo que las partes estén queriendo probar, ¿no? Me parece que, al igual que en el mundo físico, las pruebas periciales digitales tienen su valor. Claro, hay algunas que pueden ser presuncionales. ¿A qué me refiero? Para yo poder probar, por ejemplo, que alguien mandó un cierto correo electrónico a cierto día y a cierta hora, no es nada más mediante el ofrecimiento del propio dispositivo, es decir, de la propia computadora o celular o el ordenador del que estemos hablando, no es suficiente para poder tener certeza plena de que esta persona fue quien envió un correo electrónico. ¿Por qué? Normalmente este tipo de cuestiones llegan a ser presuncionales, ¿no? A lo mejor yo puedo presumir, imagínense, no sé, en cuántas computadoras, por ejemplo, habrá ahorita en el Club Libanés, ¿no? Y entonces, pues si alguien vino a ver nuestra plática, que espero que sean muchos, y dejó su computadora prendida y no tiene contraseña, pues cualquiera puede pasar por ahí, mandar un correo desde la cuenta del correo de ese usuario que a lo mejor dejó su computadora sin bloquear. Si ese correo electrónico, por ejemplo, es un correo que va a ser objeto de un litigio, va a ser ofrecido en un juicio, pues entonces para yo llegar a decir o a determinar quién fue la persona que envió, que redactó y envió ese correo electrónico, hace falta una serie de pruebas concatenadas, porque si ofrezco esta única prueba, pues voy a hacer una presunción, ¿no? Yo puedo presumir que hubo un usuario que tuvo acceso a una computadora que tenía una contraseña. En teoría, de acuerdo a la política de contraseñas, esa contraseña únicamente la tenía el usuario, ¿no? Y entonces digamos que puede llegar a presumir. Pero, pues, ¿cuántas veces no le damos las contraseñas a los demás? ¿Cuántas veces a lo mejor ni siquiera bloqueamos el equipo o no tiene contraseña? Y entonces es por esto que el desahogo de las pruebas digitales van relacionadas o tienen que ir concatenadas con otras para poder llegar realmente a que esto tenga el valor que necesitamos. ¿A qué me refiero? Si yo llego a determinar en este análisis forense que supongamos que este correo del que estoy hablando en el ejemplo se mandó a las 5 de la tarde del día de hoy, jueves 7 de abril. Bueno, si resulta que yo en la pericial puedo probar que a las 4:55 este usuario se metió a su cuenta de banco y a las 5:05 se metió a su cuenta de Facebook, pues si se fijan, entonces ya puedo presumir, digamos, con mayor certeza que esa persona, pues, fue quien mandó el correo, ¿no? ¿Por qué? Porque si ingreso a una cuenta de banco y a lo mejor a una red social, implica el conocimiento de otros usuarios y de otras contraseñas que no necesariamente son o que no únicamente son las del equipo. Entonces, para ofrecer este tipo de pruebas es importante la relación y el contexto en las cuales se ofrezcan, ¿no? Es importante saber el contexto, es decir, si tengo algún tipo precisamente de certificación, si tengo algún tipo de medida de seguridad en el dispositivo, si realmente preservé la integridad del mismo, para que, les digo, podamos realmente desahogarlas y que lleguen a buen término, ¿no? O a buen puerto. Esto les digo porque, claro, hay que estar de los dos lados de la moneda y pensar en los zapatos del de enfrente, ¿no? Si alguien a mí me dice, oye, es que tú mandaste, por ejemplo, hace ratito en el Zoom, ¿no? Alguien se metió. Oye, ¿quién fue? Pues alguien que tenía el nombre tal. ¿Será? No lo podemos asegurar, ¿no? O sea, podríamos hacer una presunción y entonces tendríamos que hacer un análisis forense para saber de qué dirección IP se metió esta persona, a quién se le está asignando, ¿no? Y entonces ahí poder llegar, les digo, a hacer esta presunción. O proporcionadores de servicios, empresas privadas,
y tenemos también a los fedatarios que ya también están proporcionando esta clase de servicios. ¿Esto nos puede hacer una distinción entre documentos digitales públicos y privados? Me parece que sí, en principio podría considerarse de ese modo, porque las empresas privadas que proporcionan estos servicios de certificación evidentemente no gozan de fe pública. Y entonces quizá la actuación de esas empresas solamente alcance para garantizar el documento, en el caso, en un mensaje de datos es inalterable, o bien que la digitalización de documentos que obraban en físico se hizo de manera correcta. Hay un procedimiento señalado en la ley, señalado en la NOM que mencionaba el señor notario, que permiten, en donde se hace el cotejo de los documentos físicos para que se cerciore de que la digitalización se hizo de manera correcta. Sin embargo, es cierto que es un nivel de confiabilidad ese procedimiento, pero sin duda me parece, en principio repito, el hecho de que el servicio lo preste un notario público o un corredor público le adiciona esa otra parte de la fe pública de la que gozan ellos. Y entonces será otro elemento más que tendremos los juzgadores que tomar en cuenta para el momento de resolver una controversia. Ok. A mi amigo Froilán, con esta evolución y precisamente con todo esto que tú manejas de inteligencia artificial, a muchos de nosotros se nos ha complicado esta evolución que propició sobre todo esta contingencia sanitaria, que nos obligó precisamente a involucrarnos más con este tipo de cuestiones. Pero desde tu perspectiva, ¿piensas que esta certificación y digitalización de los documentos eventualmente deba sustituir a los documentos físicos? Yo creo que tanto como sustituir, ahora no. Lo que creo que tendemos a eso, nos guste o no, queramos o no. Sí hay que tener en cuenta pues que seguimos siendo los mismos juzgadores, los mismos que valoran la prueba. Y pues a ver, aunque a veces venga con todos los sellos y demás, pues como que queremos lo típico, lo clásico. Pero bueno, yo creo que en un futuro sí va a ser así como se plantea. Ok, muchas gracias. Bueno, dejé al final a nuestro amigo Alfredo porque tenemos varias preguntas del público que me parece que él podría ser quien nos pueda auxiliar en ese sentido. Nos dice el doctor José S.S., ¿en dónde se corrobora que el sello digital sea auténtico? Sí, cuando se emite el sello digital o se vincula al mensaje de datos, se genera un archivo que se llama TCR, y ese archivo electrónico, que contiene precisamente un algoritmo, se puede, vamos a decir, depositar en un repositorio que tenemos en la prestadora de servicios de certificación, y la propia certificadora lo que hace es corroborar que ese hash, o ese algoritmo, coincida con el que se está presentando por parte de ese TCR, de ese archivo TCR, y entonces se vincula inmediatamente y se acredita con certidumbre tecnológica que se trata del mismo documento. Ok, seguimos. Rafael Sámano le manda saludos a Nujat. Paul Márquez también saludos Nujat desde Chiapas. Alicia Bernard, además de tecnologías, preservar la cadena de custodia precisa procesos específicos como el modelo OAIS, la norma internacional más utilizada en la preservación en el largo plazo. ISO 1472-2003, misma que fue actualizada en 2012, Space Data and Information Transfer Systems y otras cuestiones. Creo que esos comentarios nada más. Adelante. Sí, las cadenas de custodia están establecidas en la NOM 151 y están establecidas los estándares internacionales que debemos de cumplir, sobre todo en el sello de tiempo, que es uno de los elementos o de las herramientas tecnológicas más difundidas universalmente. Entonces, la propia NOM te marca esos lineamientos, y lo que hace la Secretaría de Economía es que cuando tú le presentas el sistema y el código de tu sistema y de tu plataforma, verifica que esos estándares pues estén acorde a los mismos, y por lo mismo te permite la acreditación.
ese es un tema tecnológico de suma relevancia y por eso el comentario es muy pertinente. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Esta certificación digital sustituye una prueba pericial en materia de informática? Es decir, ¿aporta el mismo valor? ¿Se puede impugnar la autenticidad de la certificación digital o ya es inimpugnable? Bueno, por supuesto que no es que se sustituya o se evite, sino que le da, como decían los magistrados, mayores elementos para valorar el documento, para valorar el archivo, el mensaje de datos, en cuanto a su fecha, en cuanto a su origen, en cuanto a su inalterabilidad, y por supuesto que se puede objetar. El punto de la objeción es como todo, ¿no? La prueba ahora le corresponde al que la objeta para acreditar o destruir esa presunción o acreditar que la cadena de custodia o que no se cumplió con el estándar o que de alguna manera se violó los procedimientos establecidos en la NOM o que el sistema tuvo algún man in the middle o alguna cosa de ese tipo. Por supuesto que se puede hacer y para eso precisamente sirve la prueba pericial. Pero si eso no se logra, pues entonces estamos ante una prueba que es absolutamente plena, ¿no? Ok, para cualquiera de los dos magistrados dice, una vez certificado algún documento por esta vía, ¿tiene valor de documento público o tendría que acudir a un fedatario para tal efecto? ¿Alguno de mis compañeros juzgadores? Bueno, como lo comenté, las prestadoras de servicio de certificación son empresas privadas. El proceso de certificación que hacen estas empresas no me parece que alcance el punto de un documento emitido con fe pública. Podrá en algún momento alcanzar valor probatorio pleno, pero por otras circunstancias, que no haya sido objetada, que haya sido reconocida o por cualquier otra circunstancia similar. Pero en cambio, si el documento fue emitido por un notario público, ahí habría que verlo con detenimiento si el hecho de que por esa simple circunstancia, o tal vez no tan simple, ¿verdad?, de ser notario público, corredor público, alcance ya ese valor probatorio pleno. Pero sin duda que si el prestador de servicio de certificación es un fedatario, pues todo el proceso va a gozar de una fiabilidad mucho mayor que si el servicio se prestó por parte de una empresa privada. Ok, muchas gracias. Alameda hace referencia a una pregunta, a un comentario de Nujat. Dice, entonces lo que sugiere la LIC Curi necesariamente debería de adminicularse con otras pruebas, como lo es el uso de las redes sociales electrónicas. Para Nujat es la pregunta. Yo diría depende, como ya lo explicó muy bien Alfredo, este hash, este algoritmo, esta llave, lo que hace es dar certeza de quién está firmando y de quién está pues, ofreciendo esta prueba, ¿no? Depende, les decía yo, y por eso les ponía ejemplos, de que hay en algunos momentos, y en esta línea de tiempo que hacía, por ejemplo, de si quiero saber quién mandó un correo electrónico y tengo que hacer una serie de cuestiones en esta línea de tiempo para saber dentro de la investigación quién lo envió. Si es una presunción y si veo que no tengo suficientes elementos, sí tendría que, entonces, que fuera una prueba concatenada con alguna otra. Pero si no, o sea, si yo voy a ofrecer algo como ya lo comentó Alfredo, pues con esto se hace una prueba plena, ¿no? Depende de qué estemos hablando y de qué estemos ofreciendo, precisamente para conocer y para saber el valor probatorio que pueden tener. Les digo, hay algunas cuestiones que nos ha tocado desahogar y que no están adminiculadas a ninguna otra y que lo único que llegamos a ofrecer, por ejemplo, es una presunción. Si no tenemos ninguna otra cuestión sólida. Si ya tenemos este tema de certificación, justo lo que estamos buscando es tener esa llave, ¿no? Es tener esa certeza, es buscar que ya el riesgo se acote y que entonces el tema de las impugnaciones pues se reduzca, ¿no? Claro, y lo ponían aquí, hay otros comentarios del chat diciendo pues que depende el servicio y demás, hay varias empresas que están dedicándose a esto.
yo les diría, imagínense que un día todos tuviéramos que firmar con nuestra firma electrónica del SAT, ¿no? Nadie la usa más que para los temas fiscales, ¿no? Pero esto llega a este nivel. O sea, en realidad, el utilizar este servicio del que platicaba Alfredo, lo que se busca es tener pruebas plenas y dejar constancias. Y como bien lo decían los magistrados, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, mucho es en cómo estemos socializando y en cómo nos estemos capacitando. Porque lo decía el magistrado al principio, hace poco estábamos en otra discusión, ¿no? Oye, ¿qué valor probatorio tiene una copia fotostática? ¿Será alterable? ¿No será alterable? ¿No? O sea, ¿qué valor le vamos a dar? Y efectivamente, hace poco no nos corrían por Zoom o por WhatsApp, ¿no? ¿Qué valor probatorio tiene esto, digamos, en un litigio, en un juicio laboral? Entonces, la verdad, en temas tecnológicos, y lo decían también muy bien, es ponernos creativos, es pensar fuera de la caja, pero sobre todo tener una estrategia sólida. Y si tenemos este servicio, pues sin duda alguna, pues nos da una certeza que ayuda mucho, ¿no? ¿Certificado con fe pública? Por supuesto que los archivos electrónicos o los documentos electrónicos no nacieron para dejar fijeza, sino nacen precisamente para poder ser transferidos de manera eficiente, más rápida, más fácil, y por lo tanto su alterabilidad no es el core o la idea central del documento electrónico. De hecho, están hechos para manipularse, para poderse modificar de manera muy simple. Tú imagínate tener que hacer una escritura en manuscrita y que te equivoques y pues tener que repetirla, ¿no? Pues imagínate, el documento electrónico nace para que lo redacte, si veo que me equivoco, pues lo altero modificándolo para corregirlo en el texto que yo quiero, ¿no? Entonces, para eso es lo que le sirve, esa es la idea, ¿no? Entonces, por supuesto que un documento electrónico, una vez certificado, también se puede modificar, también se puede alterar, pero precisamente para que el día de mañana ese documento que fue alterado, ya certificado, se pueda demostrar que fue alterado, que fue modificado, es que le dejas una huella a través del hash, y entonces se comparan el hash del documento alterado con el hash original, y pues no van a coincidir esas huellas digitales, y por lo mismo lo que le vas a restar pues es autenticidad. Le vas a decir, este documento fue alterado, por lo tanto pues no es el documento que se presentó para su certificación digital. Ok. Esta es para mi amigo Froilán. Dice, ¿qué valor tendrá un archivo con firma electrónica que contiene el escaneo en blanco y negro de una escritura pública? Y lo liga. ¿Cómo saber si lo que se escaneó fue el original o una copia fotostática simple, la cual es fácil de alterar? Bueno, creo que esta pregunta la puede contestar mejor el señor notario, ¿no? Ok, Porque es que en adelante. relación con esta cadena de custodia. Adelante. Ese es precisamente el hecho que hace nacer la prestación del servicio de digitalización con fe pública. Precisamente eso. El que no tienes tú la certeza de que el escaneo viene o proviene del documento original. Y es precisamente aquí la intervención del fedatario el que le da el valor legal absoluto, porque no solamente el fedatario acreditado como prestador de servicios de certificación procede a través de la NOM en un procedimiento tecnológico para lograr la migración a través de esa cadena de custodia, sino que además da fe de que el documento de donde procede el escaneo es el documento original y por lo tanto su cotejo, su comparación, su confrontación es la que acredita a través de la certificación. Es decir, en el caso de la digitalización de documentos en soporte físico, el fedatario tiene dos tareas. La primera es respetar el procedimiento de la NOM 151 para lograr una migración en un ambiente controlado. Y número dos, confrontar el documento escaneado contra su original y dar fe de que es exactamente lo mismo. Ok. Por razones de tiempo, vamos a dar espacio 10 minutos más solamente para las siguientes preguntas, hasta donde alcancemos. Y me parece que siguen siendo para mi amigo Alfredo las siguientes. Dice Héctor Orduña, no sé, de emplearse los servicios de certificación, ¿podría prescindirse de adminicular la pericial en informática para incorporar los documentos en juicio y que estos puedan adquirir valor? Precisamente, y sumando a los comentarios de mi querida Nuhat, es precisamente la idea de la prestadora de servicios de certificación,
que tú puedes dejar constancias, que puedes dejar huellas, que puedes dejar algoritmos, que puedes dejar sellos de alguna manera vinculados a los mensajes de datos. En el caso de la digitalización, la confrontación contra sus originales con esta fe pública, de tal manera que pues gocen de esa presunción y ya no tengas que, vamos a decir, admicularlo con ninguna otra prueba como esta pericial informática. El juzgador valorará, pero en principio pues gozan de esa presunción de validez, y por eso el tema que tratamos hoy es esta digitalización con valor legal y fe pública. Esa es la idea precisamente de lo que hace la ley al incorporarnos a nosotros como fedatarios en estos procesos de certificación digital. Ok. Y una más, dice, ¿existen prestadores de servicios de certificación que no soliciten la e-firma para poder firmar documentos de manera digital? No, uno de los requisitos, precisamente en estos días en la oficina tuvimos ese tema, que dentro del procedimiento de digitalización que marca la norma y que marca el código, es que al final del procedimiento el usuario, el prestatario del servicio, tiene que firmar de conformidad la migración del soporte físico al electrónico. Y por esa manifestación de conformidad la tiene que hacer a través de su firma electrónica avanzada. Ok. La siguiente me parece que ya está contestada, sin embargo la leo al aire. ¿Se puede manifestar o alterar el archivo electrónico certificado con fe pública? Alfredo nos acaba de comentar. Sí, pero precisamente la alteración se va a poder evidenciar, cosa que en el ambiente no certificado, en el documento no certificado, pues no podrías acreditarla si no es a través de una pericial informática. Ok. ¿Qué costo tiene esa certificación y es temporal? Sí, los costos varían evidentemente en función del servicio. Para esos efectos, si puede comunicarse con nosotros a la oficina, les podríamos dar mayor detalle sobre estos servicios, ¿no? Los costos. La vigencia sí, la vigencia son 10 años, las que marcan la vigencia de los sellos digitales, renovables por otros 10 y por otros 10 y así sucesivamente. Hay otra pregunta, me parece que esta está ligada con una anterior, en donde sí era posible que no se solicitara la e-firma, nos dice Diana Alemán, y en caso de que si algún prestador pueda emitir las constancias, ¿qué requieren los notarios para protocolizar? Es que son dos preguntas diferentes, ¿no? O sea, ¿qué se requiere para certificar? Por ejemplo, para emitir un certificado digital, es decir, para una firma electrónica avanzada, pues se necesita prácticamente acudir a la oficina para generar el algoritmo, igual que una cita en el SAT, generar el algoritmo a través del servidor que se tiene para el efecto, generar el algoritmo y entregárselo con su .key, .ser y su clave, ¿no? Pero para ello, pues se tiene que identificar plenamente, se tiene que obtener biométricos de sus huellas dactilares, rostro o lo que determine el prestador en su servicio, ¿no? Y por lo que se refiere a los sellos digitales y a las constancias de conservación, no es necesaria la firma del prestatario, la firma electrónica avanzada, salvo pues para firmar el contrato de prestación de servicios, ¿no? Y esos sellos digitales se pueden bajar de la plataforma de la prestadora de servicios de certificación, es más, subir el documento, como quien dice, sellarlo y bajarlo o descargarlo, ¿no? En cambio, para la digitalización es el que sí se requiere de la firma electrónica avanzada para conformar ese consentimiento o aceptación del proceso de migración. Ahora, para protocolizar, ahora que se reformó la ley del notariado para la Ciudad de México, honestamente desconozco si en otras legislaturas estatales o leyes notariales estatales esta situación. Hoy por hoy ya los notarios podemos tener a la vista documentos electrónicos firmados electrónicamente con firma electrónica avanzada. Hoy en la oficina me mandaron un acta firmada con firma simple y pues no la pude protocolizar porque la ley del notariado señala que los documentos que estén firmados con firma electrónica avanzada pueden protocolizarse ante notario, pero en el protocolo. Por eso eran dos preguntas diferentes. Claro. Es la protocolización ante notario. Ok. Nos dice Tania Velasco, actualmente muchas empresas estamos trabajando con plataformas digitales como Disclosing, Signature, etcétera. Cumplimos con la NOM 151. Sin embargo, escuchaba de una firma electrónica avanzada emitida por esas prestadoras de servicios de certificación.
¿cómo puede generarse esa firma electrónica avanzada en el día a día para cada uno de nuestros clientes? Adicionalmente, el Código Civil ahora habla de la firma de la Ciudad de México. ¿A qué se refiere? Sí, son varias preguntas en ella y vamos a tratar de desglosarlas. Bueno, sí existen plataformas de firmado electrónico, por supuesto, ¿no? Todos las hemos utilizado. Hay plataformas que utilizan firma electrónica simple, la cual no contiene elementos de vinculación entre el firmante y, vamos a decir, la persona que lo está realizando como autor. No existe una vinculación en su autoría. No quiero referirme a ninguna en particular, pero pues son esas en las que vamos a decir, te registras sin que nadie autentique tu identidad ni nadie autentique tu vinculación. Simple y sencillamente pues escoges un dibujito y lo implantas ahí en el documento de PDF. Hay otras plataformas mucho más robustas que utilizan la firma electrónica avanzada. La firma electrónica avanzada no solamente la emite el SAT es uno de los certificadores de firma electrónica avanzada. Vamos a decir el primario, el que tiene mayor número de firmas electrónicas avanzadas. Si no mal recuerdo la estadística, la última que leí, son más de 20 millones de personas las que tienen firma electrónica avanzada en el país. Somos de los países de Latinoamérica, incluyendo algunos de Europa, que tienen mayor uso de la firma electrónica avanzada por esta disposición del SAT. Pero hay otras entidades que pueden emitir firmas electrónicas avanzadas, la Secretaría de Economía o los prestadores de servicios de certificación. Que pueden hacerlo si están acreditados para ello, ¿no? Entonces, si esta persona necesita que, vamos a decir, su jefe tenga registrada la del SAT, pero quiere firmar documentos no con la del SAT, sino con otra firma electrónica avanzada, pues puede acudir a un prestador de servicios de certificación que le genere su algoritmo y es tan válido como la firma electrónica emitida por el SAT, porque cumple con las mismas características de vinculación entre el firmante y la persona, la identidad. Ok, esta sí que no, se la voy a pasar a mi amigo Froilán. Dice, ¿el juzgador se da la tarea de verificar que sea real el sello o solicita un certificado adicional emitido por la certificadora? No, yo creo que basta con que venga ese certificado para darle el valor probatorio, en principio. Si hay alguna otra temática que gira alrededor, que involucre otros problemas, pues entonces, bueno, el juzgador también como rector del proceso tendrá esa posibilidad de adminicular otras pruebas, de solicitar otras pruebas para llegar a la verdad. Entonces, creo que tiene valor, salvo prueba en contrario. Solamente para adicionar la pregunta, a diferencia de otros servicios de fe pública, la certificación digital tiene, vamos a decir, dos matricidades por el tema de la redundancia digital, ¿no? Por un lado, se puede verificar la autenticidad del sello a través del archivo TCR, como les habíamos comentado, en la propia certificadora. Así el juzgador, con toda tranquilidad, recorre el archivo, lo deposita y le dan la constancia de validación. Y si todavía tiene más dudas acerca de ello, puede acudir a la Secretaría de Economía y ahí hay una redundancia del sello digital. O sea, esto es otro mundo. Y aquí ya para cerrar, precisamente otra vinculada con ese tema, dice, ¿y a dónde verifican que sean auténticas las firmas? Precisamente lo que nos comentaba Alfredo. Ahí la validación de los algoritmos del certificado digital es muy interesante porque la primera validación está embebida en el propio certificado. Si alguien ha tenido la curiosidad de abrir la firma electrónica, o sea, el archivo que contiene la firma electrónica, y tratar de leer entre líneas ese XML que es complicadísimo de leer, pero ahí vienen los datos de identificación de la firma y del algoritmo, y además además de la identificación de la persona, su RFC, etcétera, trae la fecha de validación de la firma electrónica y su vigencia. Entonces, ahí hay un primer elemento, o sea, está embebido su validación en el propio XML. Pero además, a los prestadores de servicios de certificación nos permiten vincularnos a las casas certificadoras. O sea, me refiero a que si tú firmas con una firma electrónica del SAT, hay un protocolo de verificación online que yo puedo acudir
a través de un sistema automatizado en el que se descarga vamos a decir, el punto C, el punto key, se manda a la Secretaría, al Servicio de Administración Tributaria, se verifica contra el servidor de la Secretaría, digo, de la Secretaría del SAT, y se valida incluso si no está revocado, porque los certificados no solamente pierden su validez en el tiempo o caducan, sino que además pueden ser revocados, porque la autoridad te lo revoque por algunas circunstancias que establece la Ley de Firma Electrónica Avanzada. Ok, pues lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero la verdad es que es un tema muy interesante. Gracias a todos los que participaron activamente con sus preguntas y los que nos siguieron en vivo a través de transmisión, y por supuesto a las personas que tenemos aquí presencialmente. Ya hacía falta tener esta clase de encuentros presenciales, que siempre es bien importante. La tecnología nos facilita la existencia, pero también nos aleja de las personas, y esta poco paulatina reanudación a la normalidad es siempre bienvenida. Muchas gracias, Alfredo, Nahut, de verdad, muchas gracias por participar. Maestro Arturo, Froilán, de verdad, muchas gracias a todos. Y entonces, bueno, le doy el uso de la voz a mi amigo Gerardo Gozaín y a nuestro anfitrión, el presidente del Centro Libanés. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nuevamente darles las gracias. Saben que están en su casa. Afortunadamente tuvimos la suerte de compartir los alimentos aquí. Que se repita hoy y siempre, como dijo nuestro presidente, es su casa y lo será siempre. Le voy a dar el uso de la palabra al presidente para que dé el primero de los reconocimientos. Gracias, Micho. Gracias, Gerardo. Pues muchas felicidades a todos los expositores, a Nuhad, que está en línea. Te extrañamos, Nuhad, aquí. Esperemos verte pronto por aquí con nosotros. Voy a leer el reconocimiento. El Consejo Directivo de Centro Libanés, ACEI, la Asociación Jurídica Mexicano-Libanesa Al-Muhami, otorgan el presente reconocimiento al licenciado Fernando Rangel Ramírez por su destacada participación como ponente en el foro Digitalización con Valor Legal y Fe Pública, Ciudad de México, 7 de abril de 2022. Voy a leer lo mismo. El Consejo Directivo de Centro Libanés y la Asociación Jurídica Mexicana Libanesa Al-Muhami otorgan el presente reconocimiento al licenciado Alfredo Basúa Vite por su destacada participación como ponente en el foro Digitalización con Valor Legal y Fe Pública. Muchas felicidades, Alfredo. Mando saludar a ti. Gracias. Bueno, el Consejo Directivo de Centro Libanés, ACEI, la Asociación Jurídica Al-Muhami, otorgan el presente reconocimiento al magistrado Arturo Morales Serrano por su destacada participación como ponente en el foro Digitalización con Valor Legal y Fe Pública. Bueno, vamos a borrar lo que dice porque creo que ya se lo aprendieron todos, yo también. Otorgamos el presente reconocimiento al licenciado Froilán Borges Aranda. Muchas felicidades, Froilán. Muchas gracias. Y de manera virtual se lo hacemos llegar a nuestra querida Nuhad, pero se lo guardamos aquí en Centro Libanés, el mismo reconocimiento para la maestra Nuhad Ponce Curi, a quien le deseamos el mejor de los éxitos. Tengo entendido que este año o principios del otro tomará la presidencia de ANADIE. Ahí estaremos con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Los que gusten pasar, son muchos, pero por favor, con orden, para que nos tomemos una foto aquí. Muchas gracias, Gerardo, y presidente. Froilán, Arturo, Alfredo, saludos a tu tocayo Froilán, esperamos verlo pronto por aquí. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Gracias. Gracias.